Sí, yo creo que también hay algo de lo que se debe hablar, y puede ser que vaya a ser impopular lo que voy a decir, que es la legitimación del contradictor. Por ahí anda el exministro Fernando Ruiz poniéndose suéter de Harvard y dándoselas de sabio, recomendando todo lo que no fue capaz de hacer. Ese lagarto que quería hacerse elegir en la Organización Panamericana de la Salud, que no tenía un voto y que quería que Colombia estuviera obligada a respaldarlo, entonces ahora nosotros vamos a tener que pagar el precio de que no lo eligieron, aguantándonos el resto de la vida. Ush. Oigan, es muy difícil ver a Daniel Coronel como en esta actitud, pues, al destacado periodista Daniel Coronel, pero bueno, por fin hubo alguien que le cantó la tabla al exministro de Salud de Iván Duque, Fernando Ruiz, el mismo exministro señalado de haber comprado vacunas en la pandemia con sobrecostos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esta fuerte oposición de Fernando Ruiz a la reforma a la salud que hoy presenta el gobierno Petro y la ministra de Salud Carolina Corcho? Pues bueno, Daniel Coronel nos dio a conocer esa información. Les cuento. Bueno, antes que todo, yo veré invitadísimos a compartir este video, a comentarlo y a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Si están en YouTube, a suscribirse. Invitadísimos e invitadísimas. Ahora sí, empecemos con esto. Vamos a observar obviamente este hermoso video en donde se habla en el portal de los Danieles sobre la reforma a salud, entre otros temas. Aquí está Daniel Samper, Ana Bejarano, el mismo Daniel Coronel, Daniel Samper Pizano y bueno, acá está César Caballero. Y acá se empieza a tocar el tema sobre el proyecto que se está discutiendo en el Congreso de la República que fue presentado por el gobierno Petro y la ministra de Salud Carolina Corcho. La reforma que pues ha generado polémica, controversia, noticias falsas y una fuerte oposición por parte del exministro de Salud Fernando Ruiz, el exfuncionario del gobierno del títere Duque. Vamos a escuchar y qué fue lo que dijo Coronel, qué fue lo que dio a conocer y a ver si esto es cierto. Entonces, pues nada, primero creo que habla acá César Caballero dando un contexto sobre el tema de la reforma y ahí le responde Daniel Coronel. Es una exquisitez, póngale mucho cuidado. Uno es el sistema de quienes vivimos en grandes ciudades y tenemos prepagada, y ese es un sistema bueno y rápido. Otro es el sistema de quienes viven en las grandes ciudades y no tienen prepagada, es bueno, pero lento, muy lento. Otro es el que vive en las otras ciudades, cascos urbanos, donde es regular y lento. Y uno totalmente distinto en las zonas rurales, donde no hay sistema de salud. Es muy Yo buena creo la explicación. que en eso, y yo tengo que decirlo, alguna gente me critica porque yo creo que como encuestador yo también tengo que poder expresar mi opinión y yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que el país necesita una reforma de la salud. Yo creo que en eso el país tiene que avanzar, pero no necesariamente la reforma de la salud que está proponiendo y que tiene hoy el gobierno presentada. Yo creo que es justo que el derecho a la salud, el acceso a la salud, lo tengan las personas en zonas rurales que hoy efectivamente no lo tienen. Y si el proyecto de reforma de la salud avanza en eso y mejora en eso, sin de alguna manera dañar, digamos, o alterar lo que está funcionando en las grandes ciudades, pues yo creo que en eso tiene mucho sentido. Entonces, como todo, no es blanco o negro, las EPS hay unas buenas, regulares y malas. En esencia, creo que han cumplido alguna función y que la sociedad colombiana tiene derecho a exigirles más. Uno de los temas donde creo que ya hay acuerdo generalizado es que debería prohibirse la integración vertical. Entonces, eso creo que es un acuerdo generalizado. Dos, que hagan más labores de prevención. Creo que hay cosas que se puede hacer, pero sí creo que parte de lo que nos está pasando es que la sociedad colombiana está cambiando sus parámetros de exigencia, lo cual está muy bien. Bueno, esa fue la opinión de César Caballero, que es como el director de esta firma encuestadora que se llama Cifras y Conceptos. Ahora sí viene la intervención de Daniel Coronel en contra del fastidioso, ardido, mejor dicho, Fernando Ruiz, el exministro de Salud de Iván Duque. Sí, yo creo que también hay algo de lo que se debe hablar, y puede ser que vaya a ser impopular lo que voy a decir, que es la legitimación del contradictor. Por ahí anda el exministro Fernando Ruiz poniéndose suéter de Harvard y dándoselas de sabio, recomendando todo lo que no fue capaz de hacer. Ese lagarto que quería hacerse elegir en la Organización Panamericana de la Salud, que no tenía un voto y que quería que Colombia estuviera obligada a respaldarlo, entonces ahora nosotros vamos a tener que pagar el precio de que no lo eligieron, aguantándonos el resto de la vida.
Eso tampoco se puede así, señores. Hay que dar un debate académico serio, hay que dar un debate que incluya a los trabajadores de la salud, que incluya a la academia y todo, pero no vamos a poner nosotros en la causa de buscarle puesto al señor Ruiz. Era solo eso. Creo que me parece que es una claridad que se le está debiendo al país hace tiempo, se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo, fueron las declaraciones de Daniel Coronel. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿todo esto es cierto? ¿Todo lo que dice este destacado periodista? Obvio sí, nos vamos a remitir a este artículo del diario El Espectador del 18 de septiembre del 2022, en donde su título nos dice absolutamente todo del por qué Fernando Ruiz, el exministro del títere de Duque, está tan ofendido, tan indignado, con rabia, y por qué él está haciendo tanta oposición a la reforma a la salud de Carolina Corcho y del gobierno Petro. Dice así: exministro Fernando Ruiz afirmó que el gobierno Petro no apoyó su nominación a la OEPS. A través de una misiva dirigida al canciller Álvaro Leiva, el exministro de Salud Fernando Ruiz manifestó su desconcierto por la decisión que le habría manifestado la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil. Acá está Ruiz, que seguramente ustedes se acordarán de él cuando salía todos los días en el programa de prevención y acción a las 6 de la tarde del entonces presidente Duque, que era una mamera y que, en fin, ustedes ya conocen lo asqueroso que fue todo ese gobierno. Pero bueno, acá Ruiz escribió a través de su cuenta de Twitter en su momento lo siguiente: personalmente lamento que el gobierno haya retirado el apoyo a mi nombre para la dirección de la OEPS, la Organización Panamericana de Salud, pero duele más que Colombia, después de 120 años y con todos los reconocimientos en su historia de salud pública, no tenga la posibilidad de dirigirla. Casi era un derecho del país, un derecho o más bien un interés personal para obtener ese puesto de trabajo, señor Ruiz. Y bueno, para llenarse los bolsillos, porque yo me imagino que estos altos cargos en una organización panamericana de salud pues debe pagar muy bien. Y pues lástima, el gobierno Petro le quitó el apoyo porque llegó un nuevo gobierno, un gobierno de cambio, y pues lo dejó mamando, como dicen por ahí. En el trino, Ruiz también adjuntó la carta que le dirigió al canciller Álvaro Leiva el 13 de septiembre de 2022, en donde comenta que fue informado verbalmente por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, que el gobierno de Gustavo Petro retiró el apoyo a su nominación para la posición de director de la OEPS, una candidatura que Ruiz presentó el 3 de marzo pasado. Mamando, vuelvo y rigo. Y pues acá está el trino que puso en su momento con la cartica y tal. Es como, lamentablemente no me tuvieron en cuenta, no me siguieron apoyando. Y por eso es que está tan ofendido y todos los días salen medios de comunicación tradicionales, en emisoras de radio, a través de una columna que tienen en semana, imagínense, hablando mal del proyecto que está teniendo trámite en el Congreso de la República y que fue presentado por el Ministerio de Salud, encabezado por Carolina Corcho. Pero ahora bien, algo grave está sucediendo adicional a esto, y que seguramente ustedes se estarán dando cuenta, o sus abuelos o sus abuelas, incluso mi mamá ha tenido este problema, lo ha tenido que padecer, y es la escasez de alimentos, bueno, también de medicamentos que existe actualmente en Colombia. No hay medicamentos, están agotados, hay una gran escasez. ¿Pero por qué? Pues vamos a remitirnos a este artículo de Blue Radio, porque la oposición pues les encanta estos tipos de medios de comunicación, y pues para que no digan que nosotros desinformamos acá, vamos a remitirnos acá a Blue Radio, que dice lo siguiente: EPS no están comprando medicamentos para hacer presión sobre la discusión de la reforma. INVIMA. Según el INVIMA, esta sería la razón de la escasez de medicamentos en el país. El gremio de las EPS con contributivas ASEMI anunció el 5 de marzo el desabastecimiento de al menos 1.200 principios activos necesarios para garantizar el tratamiento de pacientes que tienen diabetes, hipertensión, VIH e infecciones. Debido a esto, la Asociación de Laboratorios de la Industria Farmacéutica Colombiana respondió explicando que no se ha bajado la producción, que incluso lo que han notado es que hay un embotellamiento de los contratos de medicamentos entre los gestores farmacéuticos y las EPS. El director del INVIMA, Francisco Rossi, respaldó esta postura asegurando, escuchen bien esto, que los actores de la industria son quienes no están comprando los productos, tanto EPS e IPS. Además, aseguró que esto podría obedecer a una estrategia para presionar al gobierno por la reforma a la salud. Presionar al gobierno sin importar, pues,
las necesidades que tienen miles de usuarios en Colombia con medicamentos, con otros elementos. Pero no, a ellos les importa primero el negocio y defender sus bolsillos. Y eso es lo que quiere cambiar esta reforma a la salud. Básicamente es invertir las cosas, que el derecho a la salud pues prácticamente sea eso, valga la redundancia, un derecho y no un negocio en este país. Pero bueno, hay gente que sigue defendiendo el sistema de salud actual y le tiene miedo al cambio con este proyecto que está en trámite en el Congreso. Finalmente, Rossi explicó: nos están diciendo que quienes están tomando la decisión de restringir los servicios por los cuales ya se les pagó, porque el pago de las cotizaciones se hace de manera anticipada. Ellos son quienes están diciendo que prefieren no hacerlo y prefieren que la gente tenga este tipo de problemas con tal de que en una reforma a la salud no vayan a meter cambios. Estamos viendo un enorme lobby, una enorme presión para que la discusión sobre si deben continuar las intermediaciones se haga más despacio o no se hagan. ¿Cómo la ven? Entonces, bueno, el mismo INVIMA sale a decir esto, que las EPS prácticamente están presionando al gobierno para que no se apruebe la reforma a la salud y han tomado este accionar, el de no comprar los medicamentos y generar un desabastecimiento, una escasez de los mismos. Increíble. Ahora bien, vamos a remitirnos acá, ya para finalizar este video, con unos trinitos. Por ejemplo, de Fernando Ruiz, que ahora dice: la destrucción del Ministerio de Salud ya empieza a pasar la factura a los colombianos. Fallas de salud pública, desabastecimiento de medicamentos y problemas en la prestación de servicios. Y esto es una constante, reitero, en las columnas que Fernando Ruiz publica. Mejor dicho, el man está súper ardido. ¿Sí? El man está súper indignado porque le quitaron su puestico en la OEPS. Acá Gonzalo Garavito le responde: el desabastecimiento de medicamentos, que tiene que ver con la reforma a la salud, si apenas está en discusión. Lo único que les interesa a quienes se oponen a la reforma es que no les quiten el negocio a las EPS de seguir captando el dinero que corresponde a las IPS. Y bueno, ya para terminar, pues Fernando Ruiz también se ha encargado de difundir algunas mentiras que ha tenido que salir a responder la actual ministra de Salud, Carolina Corcho. Entonces, el ministro de Salud en los tiempos de Duque no sabe ni cómo funciona el régimen contributivo. ¿Son o se hacen? Escuchemos acá a Carolina Corcho desmintiendo una información del exministro de Duque. El sistema de salud hoy se financia completamente con recursos públicos, dado por el presupuesto general de la nación, la fiscalidad y la parafiscalidad, que tiene que ver con las cotizaciones y los aportes de los empresarios que son minoritarios. No es cierto lo que está diciendo en un TikTok el exministro de Salud, Fernando Ruiz. No es cierto que algunos tratamientos sean pagados por las EPS. No es cierto. Todos los tratamientos, todos, siempre los ha pagado el Estado con recursos públicos. Lo que hacen las EPS es administrar recursos públicos, y cuando usted se enferma, los que no nos enfermamos pagamos con la concurrencia, con recursos solidariamente esa enfermedad. Esos recursos de tratamientos, enfermedades huérfanas de alto costo siempre han sido pagados por el Estado. No es cierto, y me preocupa que un exministro sabe esto y salga a decirle al país que son recursos privados de las EPS. Bueno, y eso que, como lo dice Carolina Corcho, preocupante que un exministro salga a decirle esto a Colombia, salga a decirle mentiras al país frente a la reforma a la salud. Pero pues ya sabemos por qué. Ya Daniel Coronel nos dio a conocer ese dato, lo confirmamos con unos artículos, y es porque el gobierno Petro le quitó ese apoyo para que fuera el director de la OEPS. Está ardido este señor, está bastante rabón. Por acá Carito escribió: por favor, que alguien le dé trabajo al exministro Fernando Ruiz. Qué pereza semejante pelele, criticando todo cuando no hizo un jopo por mejorar la salud en Colombia. El ñato escribió: un aplauso, acá el ñato ironiza, un aplauso para Fernando Ruiz, exministro de Salud. Los 150.000 colombianos fallecidos y los millonarios sobrecostos que pagaron por las tardías vacunas. El mundo al revés, se llaman entidades promotoras de salud y miren lo que hacen,
la ética del extorsionista en el lugar donde debió soportarnos la deontología médica, escribió el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias. Y bueno, así se han visto un montón de comentarios en contra del exministro, esto debido pues a la última declaración del periodista Daniel Coronel. No siendo más, los dejo y nos vemos en un próximo video. Realmente invitadísimos e invitadísimas a suscribirse si están en YouTube, a seguirnos en diferentes plataformas como en Facebook, en Twitter, en Instagram, en fin, a compartir este video y nos vemos en una próxima entrega.